Dios le bendiga, amado pueblo de Dios. Dios le bendiga más. Es una alegría nuevamente reunirnos en este lugar para glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra, amados hermanos, de una vez. Vamos a ir a Génesis 19 en su versículo 26 y luego vamos a leer el 30. Dos versículos vamos a estar meditando en esta noche para la gloria y honra de nuestro Dios, amados hermanos. Génesis 19, 26 y luego vamos a leer el 30. En su versículo 30, siempre en el 19. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén, amados hermanos. Amén. Sí, amén. La palabra la vamos a leer juntamente, todos unánimes, en el mismo sentir, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ahora vamos a leer en su versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Amado Señor, te agradecemos por este privilegio que usted nos otorga, Padre mío. Solo le pedimos misericordia para con nuestras vidas, que derrame de su bendición, Padre, que simplemente seamos un instrumento, Señor, de lo que usted ha hablado a mi vida, Señor mío, que lo podamos vivir, conservar, atesorar en nuestros corazones. Ayúdanos a entenderla, Padre, para que nosotros sigamos caminando, para poder verte un día. Hoy es un día menos, Padre Celestial, es un día más que usted nos ha dado de vida, pero es un día menos para que usted regrese. Ahora, Señor, liberte los aires. Si hay alguna opresión, oposición, a ti repréndalo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Y la sangre de Cristo va a cubrir este pueblo, Señor, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Amén. Vamos a estar meditando, amados hermanos, en esta porción de la palabra que el Señor me daba. Y como tema, pues yo soy poca para dar temas, pero le pido al Señor misericordia para ponerle tema a los mensajes, para que tengamos una idea de lo que Dios pues nos ha hablado. Y como tema, pues le hemos puesto: no mires hacia atrás y que el miedo no te haga tomar malas decisiones. Yo quiero hacer un poco de historia para aquellos que están comenzando en el camino del Señor y para aquellos que no leen las lecturas, ¿verdad? No tienen ese tiempo para tomar, quizás tienen tiempo, pero no aprecian esta palabra. Pero vamos a hacer historia para que todos vayamos, ¿verdad?, aprendiendo también. Y a ver si así nosotros motivamos a aquel que no lee, que pueda leer con frecuencia, porque hay historias bíblicas tan preciosas, ¿verdad?, a través de estos hombres y mujeres, ¿verdad?, que el Señor usó en ese tiempo para instruirnos a través de ellos también. Quiero tomar ese tiempo para, ¿verdad?, poder hacer un poco de historia. De la generación de Sem, Taré es una de ellas. ¿Quién era Sem? Uno de los hijos de Noé. ¿Quién era Taré? El padre de Abraham, de Nacor y Harán. Harán engendró a Lot. O sea que Abraham era tillito, ¿verdad?, de Lot.
en el capítulo 11 de Génesis, en su versículo 28, dice: murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. O sea que Lot quedó huérfano. En el mismo capítulo 11, en su versículo 31 dice: y tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Dios promete a Abraham una nación. Jehová Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. A pesar del castigo que había enviado Dios a través del diluvio, si hacemos memoria un poco para atrás, en el tiempo de Noé, la mayoría de gente, dice las historias bíblicas de Génesis, continuó pecando. Sin embargo, había gente como usted y como yo. Había un remanente que seguía sinceramente a Dios, y uno de ellos era Abraham. Abraham obedeció el llamado que Dios le había hecho y creyó en la promesa que Dios había hablado a él. La Biblia relata que Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y sigue diciendo la Biblia en su capítulo 13. Vamos a buscarlo, amados hermanos, en su capítulo 13, porque como vamos a leer varios versículos, no quise escribirlo, vamos a leerlo todos juntos. En su capítulo 13, vamos a comenzar a leer desde el 6 hasta el 13, y dice así: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos como usted y como yo. ¿No está toda la tierra delante de ti? Una pregunta le hace Abraham a Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos atento allí, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Ponga atención en esto también. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Algunas personas simplemente viven a la deriva. Sus alternativas, cuando pueden reunir suficiente voluntad para tomar decisiones, tienden a seguir
a la ley del menor esfuerzo, o sea que no quieren trabajar mucho. Lot, el sobrino de Abraham, como hemos leído aquí, era ese tipo de persona. Cuando era joven, la Biblia nos relata más, ¿verdad? Atrás de lo que hemos leído, perdió a su padre. Aun cuando esto debió haber sido duro para Lot, ¿verdad? Contó con el ejemplo de su abuelo Taré y su tío Abraham, los que lo criaron. Aún así, Lot no desarrolló el sentido de propósito que aquellos tenían, que Abraham tenía hacia Dios. Estaba tan atrapado en el momento presente que era incapaz de ver las consecuencias de sus decisiones. Es difícil imaginar, amados hermanos, lo que habría sido su vida sin la atención esmerada de Abraham y de la intervención de Dios. Vemos a un Lot aquí codicioso, yo primero, yo segundo, yo tercero, prácticamente egoísta, porque estaba viendo las llanuras mejores para él. La Biblia relata, amados hermanos, que Abraham era riquísimo, ¿verdad?, en ganado, como lo hemos leído. Luego vemos en el capítulo 14 que Abraham rescata a Lot porque unos reyes hicieron guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra. Los estudiadores de la palabra pues están, ¿verdad?, sabiendo de lo que estamos hablando. Estos reyes tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y tomaron también a Lot y a sus bienes y se fueron. Y vino uno, dice la Biblia, que vino uno de los que se escaparon y anunció a Abraham lo sucedido. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, eran 318, lo que dice la escritura, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos. Y los atacó y recobró todos los bienes y también a Lot. Vemos en el capítulo 18 la visitación de 3 varones celestiales. En Hebreos 13:2 nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hay 3 personalidades que se mencionan en la Biblia que hospedaron a estos seres celestiales. Uno de ellos era Abraham, otro Gedeón y otro Manoah. Vemos en este mismo capítulo 18 la intercesión de Abraham. Mire qué importante, ¿verdad? Vamos a ir entrando en eso también. Uno de esos 3 varones, amados hermanos, era el Dios Altísimo, ¿verdad? El Dios de los cielos. Y el mismo Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, Dios iba a destruir esas ciudades. Ahí comienza Abraham a interceder y a decir, como todos lo sabemos, ¿verdad? Esa historia comienza con 50 personas, ¿verdad? Y le dice: si hubiera 50, ¿destruirías? Hasta que llegó a los 10, ¿verdad? Abraham. Pero el Señor no vio ni a 10 que estuvieran haciendo lo correcto. Vemos la misericordia de Dios hacia Abraham y se extendió hacia Lot y a su familia, debido a que Abraham
imploró por Lot, Dios fue misericordioso. Amén. Mire qué importante, usted no deje de cesar, de orar, de clamar, ¿verdad? Por aquellos que muchas veces no vemos o por nuestras propias familias o nuestras vidas, ¿verdad? Así es, amados hermanos. Dice que como Él estuvo intercediendo, ¿verdad? Dice la Biblia que el justo puede influir mucho. En Santiago dice que la oración del justo es poderosa, ¿verdad? Así es que sigamos creyendo en la oración, en la intercesión, aunque no lo veamos, pero Dios es fiel y verdadero que Él va a cumplir, ¿verdad?, el propósito en nuestras vidas y con los que nosotros le rogamos. Vamos a seguir haciendo esa pequeña historia que vemos en el versículo, en el capítulo 19, que llegaron los dos ángeles a Sodoma. Lot, dice la Biblia. Yo pude extraer un poco de lo que yo estaba leyendo. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Los recibió, los hospedó. Vemos a estos hombres, desde el más joven hasta el más viejo de Sodoma y Gomorra, estamos hablando, que se juntaron y llamaron a Lot para preguntar por estos varones de Dios. Conocemos la historia, la hemos leído, la hemos escuchado, ¿verdad? Que hasta Lot ofrece a sus dos hijas vírgenes para que hiciesen con ella lo que quisieran, con el fin de proteger a estos ángeles. Ahí vemos que los ángeles le dicen que destruirán la ciudad por tanta maldad que había subido delante de Dios. Vemos la misericordia de Dios hacia Lot. Hemos visto hasta aquí un poco de la historia de Lot, cómo Dios, con su inmensa misericordia para con él, porque eso es lo que dice la Biblia, lo ha cuidado usando a su abuelo y a su tío. Vemos cómo Abraham lo rescata cuando fue raptado. Vemos a un Abraham amoroso y bondadoso hacia, ¿verdad?, él, que le da la opción de decidir dónde morar. Vemos la intercesión de Abraham para que él no sea destruido. Todo eso lo vio la mujer de él y sus hijas. Amén, amados hermanos. Todo eso ellos estaban, ¿verdad?, observando. Ahora quiero que nos enfoquemos en esta mujer de Lot por la porción que nosotros hemos leído, ¿verdad? Fue Abraham, ¿verdad? Lot fue codicioso, deseó para sí mismo, ¿verdad?, sin detenerse a pensar el bienestar de Abraham. Él solamente se estaba viendo, ¿verdad?, a sí mismo. Esa llanura está buenísima, ¿verdad? Tiene prados, ¿verdad?, verdes, donde puedo alimentar el ganado, donde yo puedo crecer, ¿verdad?, con todas sus siervos que él tenía. Amén. Así es que yo quiero ahora que nos enfoquemos en la mujer de Lot. Dirigió su mirada hacia atrás, aferrada quizás a las comodidades del pasado. No estaba dispuesta a dejar esa ciudad de pecado, como muchas veces el creyente, quizás no hay aquí o quizás sí. Dios lo sabe y Él es el que está hablando. Amén, amados hermanos. Porque muchas veces estamos viendo para atrás. Quizás no nos vamos a convertir en una estatua de sal, literalmente, que usted vaya a ver a X persona. Pero vamos a seguir hablando de eso. Muchas veces nosotros vemos con nostalgia lo que hemos dejado atrás. Mientras tratamos de avanzar con Dios, no podemos avanzar
ni progresar con Dios si seguimos aferrados a la vida pasada. Jesús nos dice en Mateo 6:24, no se puede servir a dos señores. Amados hermanos, muchas veces seguimos viendo hacia atrás. No nos vamos a convertir en una estatua de sal, como lo dije, pero eso tiene un significado cuando nosotros con nostalgia vemos lo que hemos dejado atrás. Tal vez sería la comodidad, la abundancia de dinero, la diversión con el mundo. Eso incluye salidas con ciertas personas a lugares que nos alejaban de Dios, nostalgias, que hemos dejado placeres y vemos hacia atrás pensando en lo que hemos dejado. Hágase un examen y pongámonos a reflexionar en esto, porque no podemos seguir en ese estilo. Tal vez como mujeres podemos estar viendo la vanidad que teníamos de cómo nos veíamos, qué tan popular éramos, como los caballeros también, ¿verdad? El deseo quizás de tener un buen trabajo, ¿verdad? Tenían unos buenos ingresos, ¿verdad? De diversiones, porque estamos viendo hacia atrás. Quiero compartir un pequeño testimonio con esto, amados hermanos, cuando el Señor hablaba a través de la mujer de Lot a mi vida. Estábamos en un pequeño estudio bíblico que tenemos y el Señor pues hablaba a través de ella, y yo le digo a cierta hermana, de los 6 años que yo tengo en el Evangelio, yo nunca he visto atrás para irme al mundo. Y Espíritu Santo inmediatamente me dijo, mentiras, sí ha visto hacia atrás. Y entonces yo me quedé como, ¿verdad? Así como impresionada de lo que el Señor estaba hablando a través, ¿verdad? De mi vida, a través de su palabra. Y entonces Él comenzó a recordarme lo que yo había hablado con mi hermana, diciéndole que como yo en un tiempo fui ayudante de carpintero, entonces yo trabajaba bien duro y ganaba también mucho dinero. En esa época quizás unos 21 la hora yo estaba ganando. Entonces estábamos conversando de eso con la hermana y le digo yo antes trabajaba y yo tenía mi dinero y ganaba dinero, porque hacía hasta mis 10 horas, ¿verdad? Y trabajando de sol. Y bueno, no le voy a contar mi historia completa, pero lo que le quiero decir, amados hermanos, que luego llegué a aprender un poco de cosmetología, cortar cabello de hombre. Un año estuve en un salón y pues yo me desviví trabajando allí. También igual, estaba teniendo clientela, tenía buenas propinas. Entonces eso le estaba comentando yo a mi hermana. Y entonces le decía yo, ahora extraño no tener ese dinero, porque dependo totalmente de mi esposo. Entonces el Señor me estaba haciendo recordar que yo estaba viendo para atrás, que eso me estaba entristeciendo muchas veces, porque la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor, ¿verdad? El dinero. Porque nosotros nos afanamos con tener bienes materiales, ¿verdad? Y no es malo, amado hermano, que usted trabaje, ¿verdad? Para poder sobrevivir, ¿verdad? Y darle a su familia lo que necesitan. Lo malo es que nosotros siempre estemos viendo hacia atrás lo que hemos dejado, ¿verdad? Y no ver para enfrente lo que Dios tiene, ¿verdad? Grandes cosas para con nuestras vidas. Entonces el Señor me hablaba a través de esta hermosa palabra, que muchas veces nosotros estamos viendo para atrás. Quizás no, la hermana Vicky no se va a quedar como una estatua de sal, ¿verdad? Si Dios quiere, lo puede hacer, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero muchas veces
La estatua, ¿qué significa para usted o para mí? Algo que está inoperante, ¿verdad? Está inactivo. La sal, dice la Biblia, que es para dar sabor y sazonar, ¿verdad? Pero cuando la sal nos sirve, amados hermanos, ¿verdad? Es echada y pisoteada. Entonces, esa estatua de sal tiene un gran contenido espiritualmente hablándolo, como creyentes que somos nosotros. A través de Lucas 9:62 Jesús nos dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto en el reino de Dios. La mujer de Lot no fue apta para el reino de Dios porque ella perdió el tiempo en ver su pasado y no avanzar en lo presente, en lo que Dios tiene para usted y para mí, porque cada rato estamos viendo hacia atrás. ¿Qué dejamos hacia atrás? Las comodidades, quizás el buen dinero, quizás las mujeres, tener mujeres a montón, los varones, nosotras como mujeres ser vanidosas, ponernos nuestros pantalones, siempre estar, ¿verdad?, elegantes, ¿verdad? Y muchas cosas que allí Dios quiere que nosotros hagamos un examen, cada uno, porque el Señor sabe las áreas, ¿verdad? Por eso trae esta palabra, porque sabe, amados hermanos, que cuando me hablaba el Señor a través de ella, yo venía teniendo un estado espiritual que estaba un poco decaída, ¿verdad? Como todos lo pasamos. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es darle gloria y honra al Señor, porque ahí podemos ver reflejado la mano poderosa de nuestro Dios. Cuando nos levanta de nuevo, nos sostiene y nos dice: avanza, avanza, camina, procede hasta donde yo te diga. Amén, amados hermanos. Por eso ahí se glorifica también nuestro Dios. Y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le preguntaba al Señor: ¿qué puedo llevarle al pueblo, Señor? Me da tantos mensajes hermosos que usted nos ha traído. Háblale de tú, ¿verdad?, testimonio de lo que yo te hablé en este momento. Porque hay quienes que están casi igual como tú, o igual que yo, ¿verdad? Que muchas veces viendo hacia atrás. Glorioso Dios, aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Dios no le dijo: si miras hacia atrás, te convertirás en estatua de sal. ¿Verdad? El Señor muchas veces no nos va a decir a nosotros, porque Él lo que quiere ver en nosotros es la obediencia. Porque si vemos en la historia bíblica, amados hermanos, ¿verdad?, los ángeles le dicen: Lot, agarra todos tus tanates, agarra a tu mujer, a tus hijas, a tus yernos, hasta, ¿verdad?, el cochinito que estás ahí engordando, y sal corriendo, porque vamos a destruir esta ciudad. ¿Verdad? Ha llegado hasta el trono la maldad. El pecado era grande en esa ciudad. Entonces, ¿verdad?, lo comenzó, ¿verdad? Entonces ellos estaban ya, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, saliendo de ese lugar. Y allí Lot fue obediente, y eso es lo que quiere el Señor en nosotros, la obediencia. Porque cuando hay obediencia demostramos el amor hacia Él. Cuando nosotros, ¿verdad?, algo que todos lo decimos, no somos perfectos, pero estamos en el camino que conduce a la perfección. Amén. ¿Verdad? Estamos en este camino porque este es un proceso donde el Señor va a ir sacando, ¿verdad?, y añadiendo, sacando y añadiendo para que Él siga creciendo en nosotros. Amén. La sal sazona, da sabor, pero cuando no sirve es pisoteada.
estatua es algo que no tiene vida. Y eso es muy peligroso en nosotros los cristianos. El Señor ha dejado estas historias, amados hermanos, en la palabra de Dios, no para que nosotros nos estemos justificando. Muchas veces tomamos la palabra de Dios para justificarnos nosotros mismos y decir, pero si Elías, ¿verdad?, aquel hombre de poder y de fuerza, ¿verdad?, vio descender fuego y se fue a encuevar. Pero el Señor, a través de estos hombres, nos dice, no hagan lo mismo, aprende de esos errores para que tú no lo hagas ahora. Eso es lo que nos quiere enseñar también nuestro amado Señor a través de estos hombres de antaño. No solamente para justificar nuestras faltas, nuestras debilidades, sino que para poner, ¿verdad?, nuestras cargas totalmente en las manos del Dios Todopoderoso. Lo que hemos pasado dentro de la congregación, malas miradas, señalamiento, murmuraciones. Muchas veces hemos oído hablar mal de nosotros. Hemos visto cosas que no nos agradan. Quizás, ¿verdad?, lo voy a decir solo por decirlo, con el pastor o con algún líder o con algún cantor o con algún hermano que está, ¿verdad?, tocando algún instrumento. Podemos ver todo eso y no nos agrada, ¿verdad? O cualquier otro hermano en la misma fe. Y vivimos recordando de lo que nos han hecho, y eso nos lleva a un estado espiritual de estancamiento también, como una estatua. Porque no queremos nosotros servirle al Señor. Aleluya. Porque estamos viendo el pasado, viendo siempre atrás. Y nos paralizamos para seguir en el propósito que Dios nos ha llamado. Porque miramos hacia atrás, viendo lo que ha pasado, y no queremos ver hacia el punto correcto para trabajar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el estancamiento, porque no queremos sufrir y pasar sufrimiento a causa del evangelio. Porque cuando hay murmuración acerca de nosotros, amados hermanos, entre el pueblo del Señor, nosotros lo que queremos es estar estancados. Y allí si nos volvemos una estatua, porque estamos recordando hacia atrás que Julanito, Menganito, ¿verdad?, me señaló, me criticó, habló mal de mí, ¿verdad?, dijo algo que me hizo sentir mal y me estanqué. Otras cosas interesantes que dice que la mujer de Lot miró atrás a espalda de él. ¿De quién? De Lot. Muchas veces eso me hacía reflexionar. Donde nadie nos mira, nosotros estamos viendo hacia atrás. Los demás están caminando hacia adelante, pero yo voy detrás y viendo atrás. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está comprendiendo, amados hermanos? Ella se iba quedando atrás. Eso es muy peligroso. Pensar que podemos hacer cosas detrás de alguien sin que esa persona no vea. ¿De qué me sirve a mí esconderme de alguien si el que todo lo ve está observando mi acción? Eso es para meditar, amados hermanos. Porque ¿de qué me sirve esconderme de mi hermano y apuñalarlo detrás? ¿Verdad? Con la murmuración, la crítica, el señalamiento, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos servimos de piedra de tropiezo para aquel que está sentado estancado como una estatua no pueda levantarse para trabajar.
Entonces nosotros tenemos que reflexionar a través de la palabra que el Señor no quiere vernos en esos estados a nosotros. Ni aquel que se ha quedado sentado, ni aquel que es piedra de tropiezo. Porque hay aquel que esté sirviendo, ¿verdad? De esa manera. El Señor no quiere ver a su pueblo así más. Venimos oyendo, viendo, ¿verdad? A través de este tiempo, cómo viene el mundo de mal en peor. Aquí no hay arreglo, aquí no hay, ¿verdad? En El Salvador, ¿cómo se llama este presidente? Que lo admiran, que va a cambiar hasta los parques más delincuentes que hay, ¿verdad? Yo recuerdo que un día me metí por ahí, un parque, el Parque Libertad. Y no, hombre, ya casi me llevaban a los mareros, era terrible. Ahora dicen de que está, pero solo es apariencia, amados hermanos. Eso es como una pincelada que le da a usted una pared para que no se vea tan mal. O la mujer que se maquilla, ¿verdad? Y luego la quita, ese maquillaje, y vuelve al estado natural de ella. Así mismo son las cosas. No hay presidente, no hay gobierno. No hay nadie que vaya a cambiar el rumbo de esta vida. ¿Verdad? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos está dando la salvación ahora. Aleluya. Por eso Él nos está hablando cada día que venimos a su casa o cuando encendemos el celular, ¿verdad? Y vemos esas prédicas poderosas usadas por estos hombres también, ¿verdad? Que están llevando el evangelio por medio del internet también. ¿Verdad? Entonces allí el Señor nos está hablando también. Y seguimos viendo, ¿verdad? En las cosas interesantes que esta mujer estaba haciendo. Ahora vamos a ver el versículo 30. Vamos a ver el versículo 30. Zoar significa ciudad pequeña. Eso significa Zoar, ciudad pequeña. Lot, mire, póngale cuidado al nombre de Lot. Significa velo, cobertura. Podríamos decir que Lot siempre estuvo cubierto de un velo espiritual. Como que me sonó, ¿verdad? Una estrofa media buena, ¿verdad? Porque imagínense, o sea, el nombre de él significaba velo o cobertura, que no lo dejaba ver los propósitos de Dios, porque no se mantuvo al lado de Dios y de aquel que lo apoyó desde su juventud, o podría decir desde su niñez. Porque si hemos visto a través de la Biblia que él dice que iba cercando, ¿verdad? Sus campañas, sus casas, como usted le quiera llamar, su campamento hacia Sodoma, o sea que se iba metiendo de poquito a poquito, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que de poquito a poquito nos vamos metiendo al mundo y nos estamos descuidando de lo más importante, amado hermano. Otro detalle que encontré que me llama la atención. Cuando leamos las lecturas bíblicas, mediten cada palabra. Y si usted no la entiende como ¿verdad? Yo no lo entiendo. Yo averiguo. Yo tengo un diccionario de la Real Academia Española, amados hermanos. Y si no, váyase a Google. Para eso ya no voy a bajar las prédicas, como dicen muchos predicadores, ¿verdad? Sino que para averiguar qué significan eso. A mí me da curiosidad. Yo no sé usted, pero yo quiero transmitirle eso a usted. Y si a usted le beneficia y le edifica, tómalo. Y si no, deséchelo, amado hermano. Pero mire qué significa miedo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentir desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que desea. Mire qué interesante. Eso significa tener miedo.
El miedo que tuvo Lot en su versículo 30 del capítulo 19 lo hizo tomar malas decisiones. A causa de ese miedo, arrastró hasta sus hijas con él. También porque influyó en ellas para que tomaran malas decisiones, pensando en algo incorrecto como el incesto, acostándose con su padre. La influencia muchas veces de nosotros pueden arrastrar a otros. Meditemos en eso, amados hermanos. Yo meditaba cuando yo estaba leyendo esta porción de la palabra y me ponía como espejo y meditaba lo que había pasado con Lot, porque en el versículo 20, en ese mismo capítulo, dice así: he aquí, voy a leerlo el 19. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? ¿Qué le dijeron los ángeles? Date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacer hasta que yo haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. O sea, aquí vemos que Lot le dice a los ángeles, ¿verdad?, que si podía irse para ese lugar. Pero ahora vemos en el 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, y sus 2 hijas. El miedo que provocó a Lot atrajo a la destrucción también a sus hijas. La mala decisión que tuvo Lot también arrastró a sus hijas. La mala decisión que tomó Lot arrastró a su mujer, a sus siervos, a su ganado. ¿Por qué? Porque él se iba metiendo poco a poco, ¿verdad?, a ese mundo de pecado. Lot no tenía que llegar hasta Sodoma y Gomorra. ¿Qué estaba haciendo Lot? ¿Qué estaba pensando Lot? Prácticamente podemos ver a un Lot carnal, no espiritual. Estaba viendo lo mejor para él. Pero materialmente, amados hermanos, en este mundo. Pero lo espiritual lo estaba dejando quizás como secundario o como tercer lugar, no sé. ¿Qué es lo que estaba teniendo este varón? Y eso puede influir mucho en los que están alrededor nuestros. Aquellos que están creciendo en el evangelio, como líderes, como el pastor, ¿verdad?, o como aquel hermano o hermana que ya tiene años de estar en el evangelio, ¿verdad? Puede influir en aquel que va comenzando el evangelio al ver sus acciones, ¿verdad?, su testimonio, para bien o para mal, ¿verdad? Porque nosotros pensamos muchas veces que no nos puedan estar observando y podemos ver a aquel varón, aquella varona, ¿verdad?, que quizás es bien humilde, la vemos y decimos ni se fija en nada, ¿verdad? Pero están observándonos a nosotros y ellos están estudiándonos también. Y muchas veces nosotros somos causantes de eso. Lot, por el miedo que tuvo, hizo creerle a sus hijas cosas contrarias de lo que Dios no había dicho. Mire qué interesante la vida de Lot. A mí me llama mucho la atención los errores
de estos hombres de antaño, porque yo ahí aprendo, amados hermanos, a tratar de dirigirme más conforme a la voluntad de Dios. Con la ayuda del Señor vamos a poder más que vencer todo temor, todo miedo que causa, ¿verdad?, cosas negativas que estamos escuchando. Estas dos muchachas, en el ambiente que habían crecido, imagínense que Lot las arrastró hasta Sodoma y Gomorra, una ciudad que usted sabe perfectamente cómo estaba. Y allí crecieron esas muchachas. Ahí estaba formándose la mujer de Lot. Quizás andaba con unos buenos jeans, ¿verdad?, bien apretaditos. Quizás con sus grandes aretes o con sus cadenas, ¿verdad? Y allí se estaban ellas ambientando. ¿Por qué? Por la mala decisión de un hombre también. Como varones, tienen que tomar buenas decisiones para con la familia. Porque ustedes son los sacerdotes que Dios ha puesto en nuestros hogares. En el amor de Cristo a través de la palabra, ¿verdad? También el Señor nos exhorta a hacer lo correcto y no tomando malas decisiones. Gloria a Dios. Ahora nosotros muchas veces tenemos miedos para hacer lo que Dios nos manda, Gloria a Dios. Aleluya. por miedo a lo que otros pensarán. Y eso está pasando mucho en el pueblo del Señor. Miedo Aleluya. a lo que otros van a pensar de mí, cuando Dios lo usa en diferente manera. Porque yo he entendido que lo va a usar a usted diferente a mí, o algo similar. Pero que nos va a usar a todos de diferente manera, es para la gloria de Dios. Pero muchas veces ese miedo, ¿verdad?, nos estanca y nos hace pensar, ¿verdad?, y no trabajamos. Miedo a la pobreza. Por eso se busca más estabilidad económica, ¿verdad? Muchas veces llega eso, ¿verdad?, a nuestro corazón, amados hermanos. Ese miedo que tuvo Lot, ¿verdad?, de que iba a ser destruida quizás la ciudad pequeña que habla la Biblia. No, vámonos de aquí. Y comenzó a tener pánico. Yo no sé cómo habrá, ¿verdad?, porque hay quienes que somos bien exagerados, ¿verdad? Y comenzamos ya a tener, ¿verdad?, ese pánico, ese miedo. No el temor a Jehová. Ajá, como esos virus que andan, ¿verdad? Y estamos temblando, ¿verdad? Imagínense el miedo que tuvo Lot. Y tuvo la promesa de los ángeles que le dijeron: no lo vamos a destruir, vete para allá, pues, vete. No, ¿verdad? Y muchas veces la estabilidad económica, la pobreza. No, hombre, si mañana no tengo ni para pagar. Y si yo le contara, amados hermanos, fíjese que 2 meses pasó mi esposo sin trabajo. Y sabe que, mire, no he bajado de peso. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, porque el pancito siempre ha habido ahí. Pero hay que creerle al Señor. Imagínese que yo le hable de fe y me esté comiendo las uñas y venga a lamentarme con usted y decirle: hermana Gisela, mire que, ¿verdad? Entonces, ¿de qué yo profeso? ¿Qué le estoy hablando a usted? Soy mentirosa, ¿verdad? Y yo cuando yo decía 1 mes, decía yo. No, me dice 2 meses, Vicky, me dice. Y ustedes no sabían, ¿verdad, amados hermanos? ¿Verdad? Porque cada quien está viviendo conflictos internos, materiales, ¿verdad?, físicamente, ¿verdad? Y no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay alguien que sabe. Es el Cristo de la gloria, que nunca nos va a desamparar, porque Él lo ha prometido, amado hermano. Estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta que venga el fin del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén, aleluya. Porque yo ahorita usted me podría ver jaladita de la cara porque no tengo comida, pero si usted va a ver a mi refri, todavía tengo huevito, tengo una botella de leche. Si usted va a ver a la despensa, que cómo lo tengo.
Pero algo que sí, el Señor me ha estado enseñando, a ser buena administradora. De lo poquito que el Señor o lo mucho que el Señor nos esté dando, sea buen administrador. Vaya allí, conservando, no sea gastón, no malgaste su dinero. Sea ahorrativo para cuando llegue ese momento de la crisis, usted diga, aquí tengo esto, y voy a sacarlo. Pero muchas veces cuando tenemos grandes cantidades de dinero, como decía mi esposo, nos vamos al mall, vamos a comer bien y luego quedamos en la misma. Coyol quebrado, coyol comido. Por eso tenemos nosotros que ser buenos administradores hasta de los bienes que el Señor nos da. Cuidar lo que Dios nos da. El carrito que Dios nos dio. La casa que Dios nos dio. El apartamento que Dios nos dio. El condominio que Dios nos dio. Aleluya. Para que en el día malo, ¿verdad? Que usted pase esa lipidia, usted pueda tener un ahorrito. ¿Verdad? Y si tiene alguna confianza y usted ya no puede, pues acérquese a aquel que le puede ayudar. ¿Verdad? Sí, para que eso estamos los hermanos, amados hermanos. Porque imagínense cómo me va a ver usted muerta a mí de hambre y no me va a dar de comer. Imposible, ¿verdad? Si usted dice que me ama, me va a dar de comer para yo mantenerme así, ¿verdad? Así es que alabado sea el nombre del Señor. Testificamos para la gloria y la honra de nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que seguir avanzando, amados hermanos. No nos quedemos como la estatua de sal de la mujer de Lot. Ese espíritu de la esposa de Lot hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. De nuestra casa, de nuestra vida, del ministerio de piedra angular, fuera en el nombre de Jesús. No queremos más estancamiento en esta casa. Queremos crecer para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios, no para el pastor, no para hermana Gisela, no para los líderes, es para la gloria de Dios. Por eso queremos crecer. Y muchas veces no crecemos porque estamos viendo lo que dijeron de mí. Murmuraron de mí, dijeron falsedad de mí. Eso no es verdad. Yo sé cómo estoy con Dios, en la intimidad con mi Señor. Él siempre me dice, trabaja en mi obra, habla de parte de mí, trabaja para mí. Pero cuando llega eso, volvemos a ver para atrás. No me quiero complicar porque aquí su servidora lo dijo un día. No me quiero complicar. Liderazgo ni loca. No me quiero complicar. Y nos mantenemos en esa frialdad. Pero entonces, ¿a quién le estamos sirviendo? Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Cuando buscamos estabilidad económica, ¿verdad? Porque tenemos ese miedo de la pobreza, ¿verdad? Que no queremos pasar un mes y decir, Dios mío, como yo he oído otros siervos de Dios que no tienen nada en la refri, como los misioneros que van quizás al África, al Amazonas, o allá en China, comunista, ¿verdad? Y ese miedo de la pobreza conlleva alejarnos más de Dios, porque buscamos los intereses de nosotros. Lo malo es sentir miedos a no tener dinero. No es malo trabajar y superarse. Quizás los jóvenes ir, ¿verdad?, a la universidad y sacar una carrera. Eso no es malo, ¿verdad? Superarse no es malo. Lo malo es tener miedo a no tener dinero. Miedo a la vejez. ¿Cuántos tienen miedo a la vejez, amados hermanos? Sí, yo me ponía a reflexionar porque hay quienes que tienen miedo a la vejez, a no verse arrugaditos, sí, a tener muchas canas,
Sí, tiene miedo, ¿verdad? Que cómo se va a ver el look, ¿verdad? De uno. Sí, imagínense, hasta eso tenemos miedos, ¿verdad? Incluso a la muerte. ¿Verdad? Que no nos queremos morir, tenemos miedo que nos muramos, ¿verdad? Porque sabemos cómo estamos, ¿verdad, amados hermanos? Tremendo, ¿verdad? Miedo al fracaso, ¿verdad? Miedo de pensar en no decirle a alguien lo mal que está haciendo por ofender. No decirle el pecado al hermano. Tenemos miedo. El miedo que tuvo Lot ahí y tomó malas decisiones y se fue a encuevar. Arrastró a sus hijas. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando vemos a un hermano que está cometiendo un error, por miedo no le decimos, amado hermano, usted está en lo incorrecto, enderézcase, porque Cristo viene y peligroso nos quedemos. Miedo a quedar en ridículo, miedo incluso al éxito. Mire qué interesante, no al éxito popular, ¿verdad? Como todos tienen aquí en el año 2020, con el micrófono, como digo yo, la unción del micrófono muchas veces tenemos, que aquí somos una cosa, pero afuera no, ¿verdad? Queremos la popularidad, ¿verdad? A través de este, ¿verdad? Modelo que está aquí enfrente de mí. ¿Sí? ¿Verdad? Pero yo no estoy hablando de ese éxito, porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, pero eso muchas veces nos da miedo. ¿No le ha pasado eso a usted? Que cuando el Señor más lo usa, usted tiene más miedo. ¿Sí? Gloria a Jehová. Por las consecuencias que esto conlleva. Porque cuando Dios nos usa, viene persecución, viene sufrimiento, viene sacrificio. Porque nosotros nos vamos despojando más y más de uno mismo, del mundo, de los placeres. Y es ahí que el enemigo planea destruirnos aún más. Porque somos una amenaza para el reino de las tinieblas, para nuestros enemigos. Cuando usted es usado por la mano de Dios, el enemigo no se va a quedar tranquilo, va a usar al vecino que tiene a la par de usted ahorita mismo. Y lo va a usar, más si él no está sometido a Dios. Entonces usted va a ir menguando, no para que crezca Cristo, sino que para que venga el espíritu de la mujer de Lot y convertirse en estatua de sal. Ese es el problema, ese es el detalle que tenemos que ver. Yo no le sirvo al pastor, yo no le sirvo por quedar bien con él. Yo primeramente le sirvo a mi Señor y luego a ustedes, amados hermanos, porque la Biblia me dice también que yo solamente soy servidora para con ustedes también. Entonces yo le sirvo a usted cuando yo voy a lavar el baño, y a quién más le voy a servir, ¿verdad? Porque usted va a usar el baño. Yo ahí voy, ¿verdad? O paso vacuum, ¿verdad? Estoy sirviéndole al cuerpo de Cristo también. Así es que no podemos decir, ¿verdad?, de que le estamos sirviendo por caer bien o porque nos sonría, ¿verdad?, los pastores, los líderes, y sentirnos como que tenemos cuello de tortuga como el que ando yo ahorita, ¿verdad? Y sentirnos, ¿verdad?, bien elegantes quizás. No, amados hermanos, aquí le estamos sirviendo al jefe de los jefes, al Señor de los señores, ¿verdad? Al Rey de los reyes. A Él le servimos, a Él le damos honra. Cada vez que usted hace algo, por más pequeñito que usted lo vea, por más pequeñito que le hagan sentir a alguno de los hermanos o quien sea, sepa que no es para que usted venga y se engrandezca, sino que engrandezca el nombre de Jehová de los ejércitos.
Ahora a Él le servimos, a Él le honramos. ¿Por qué? Porque Él nos sacó de ese mundo de las tinieblas, donde nosotros estábamos revolcándonos como cerdos.